dentro de Excel, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no tengo la siguiente información, ¿no? ¿Sí? Prueba análisis de hipótesis, escenarios en Excel, ¿no? Digamos que tenemos el sueldo día de una persona, ¿no? Que es de 1200 pesos, ¿no? ¿Sí? Este sueldo día y los días trabajados, pues el pago semanal de esta persona va a depender de tanto el sueldo del día como los de los días trabajados, ¿no? Al final le va, en este caso, a resultar su sueldo, en este caso final, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Que nosotros para poder generar este sueldo o pago semanal, ¿no? Pues aplicamos una operación aritmética. ¿Cuál es la operación aritmética? Multiplicar 6 por los 1200, ¿no? Y al final nos da esto, ¿no? Han de cuenta que el sueldo del día de la persona es 1200 y si trabajó, sus días trabajados nada más fue un día, ¿no? Pues lógicamente sería de 1200, ¿no? Si trabajó dos días, ¿no? Pues sería 2400, ¿no? Si trabajó 6 días, pues sería 7200 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es dentro del análisis de datos, ¿no? ¿Qué sería un escenario? Un escenario sería las posibles alternativas de cómo variaría lo que es este campo, ¿no? Dependiendo de la variación de los días, se genere su pago semanal, ¿no? Si nosotros lo aplicamos directamente aquí, lo tendríamos que realizar de manera, pues, perdón, aquí voy a cerrar, ¿no? Aquí tendría que estar cambiando, pues, tecleando yo número por número, ¿no? Pero pues la idea es que automáticamente Excel me crea alternativas, ¿no? En donde yo elija, ¿no? Los posibles escenarios que puedo tener, ¿no? En los días trabajados, ¿no? Entonces dentro de Excel nosotros contamos con una herramienta de análisis de hipótesis, ¿no? Tal como lo decía el concepto, ¿no? Para autogenerar información, ¿no? Y me evite yo estar escribiendo los números de esta manera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esto, ¿no? Evitarme esto, ¿no? Sino crear escenarios, ¿no? Posibles escenarios, o sea, posibles opciones, ¿no? Ok, si digamos que los días trabajados se generen a través de números pares, ¿no? 2, 4, 6, ¿no? Que serían los que corresponden a la semana de una persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos generar ese escenario utilizando lo que es un análisis de datos dentro de Excel, ¿no? Cuando ustedes trabajen en Excel, ¿no? Esa opción, lo voy a borrar aquí, ¿no? Y si ven aquí ya tenemos un dato ya sin información, ¿no? También voy a borrar esto, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo voy pues a generar con una operación aritmética, ¿no? Entonces, para nosotros poder generar escenarios, ¿en dónde aparecen? Dentro de nuestro programa de Excel aparece la opción que dice datos, ¿sí? Pero a algunos de ustedes no les va a aparecer esta herramienta, ¿no? Ya que la tienen que, en este caso, pues activar dentro de su software, ¿no? ¿Cómo se activa dentro del software la herramienta de datos y que dice análisis de hipótesis? Bien sencillo, ¿no? Se van a dirigir aquí en donde dice archivo, se van en la parte en donde dice opciones, ¿sí? Y nos aparece la siguiente ventana, ¿no? En esta ventana nos vamos en donde dice complementos. En donde dice complementos, buscamos la opción que dice herramientas para análisis, ¿no? Si ven, la tenemos aquí de este lado, ¿no? Herramientas para análisis de Visual Basic, ¿no? Que son complementos, ¿no? Para poder trabajar con análisis de datos dentro de Excel, ¿no? Únicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Y le damos en aceptar, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera nos va a pues, incluir, ¿no? Esta herramienta en la sección de datos, ¿sí? Y, y aparecería de esta forma, ¿no? Para las diferentes versiones que tenemos dentro de Excel, les puede aparecer como la palabra análisis de hipótesis o análisis de datos, ¿no? Que son herramientas que nos ofrece lo que es el programa, ¿no? Aquí en la parte de la derecha tenemos otra opción que dice análisis de datos. Ustedes por defecto no les va a aparecer, ¿no? Ya que yo lo agregué, ¿no? Pero en este caso pues, no lo estaríamos ocupando, perdón, sino directamente lo trabajaríamos en donde dice análisis de hipótesis, ¿no? Ahora bien, ¿no? Aquí tenemos las tres formas de generar análisis de hipótesis, como se los mencionaba en la parte teórica, ¿no? Tenemos administrar escenarios, ¿no? Nos dice que crea diferentes grupos de valores o escenarios y los cambia entre ellos, ¿no? ¿Sí? Tenemos buscar objetivo y tenemos tabla de datos, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con administrador de escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención al explicar esto, ¿no? Es de crear ciertos escenarios para que automáticamente se generen los días que pueden ser para el pago de una persona, ¿no? Que pueden ser 2 días, 4 días o los 6 días dentro
de una semana que corresponde de lunes a domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a realizar, ¿no? Pero antes de realizar esto, ustedes cuando lo estén creando, ¿no? Pues colocan ahí en celdas el sueldo del día, los días trabajados y el pago semanal, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el pago semanal dentro de Excel, no? Pues bien sencillo, ¿no? Colocamos aquí el igual, ¿sí? Y realizamos una operación aritmética, ¿no? Que sería el sueldo del día, o sea, selecciono la celda que contiene el sueldo y pues lo multiplico con el signo de asterisco con los días trabajados, ¿no? Y de esa manera tendríamos el sueldo, ¿no? El sueldo dependiendo de los días trabajados, ¿no? Que sería esto, ¿no? ¿Sí? Voy a checar si no nadie se ha conectado por acá. Tenemos aquí a Eduardo, o sea, está conectando, ¿no? Bien, entonces ya aquí yo ya les di la fórmula, ¿no? Para poder calcular lo que es el pago semanal, ¿no? Que es la multiplicación de días trabajados por sueldo del día, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les comentaba, ahora la idea sería crear tres posibles escenarios. ¿A qué me refiero a tres posibles escenarios? Que sea uno para 2 días trabajados, otro para 4 días trabajados y otro que sea para 6 días trabajados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese escenario? En vez de escribirlo yo aquí, pues el escenario sería uno para 2 días y cuando selecciono otro escenario para 4, automáticamente me modificaría el pago semanal. Otro para los 6 días, automáticamente se generaría lo que es la información, ¿no? Y eso, pero en sí, ¿para qué me funcionaría el escenario? Evitarme estar colocando la información directamente dentro de la celda, ¿no? Esto se le conoce como celda variable, ¿no? Dentro de un análisis de hipótesis. Lo voy a pintar en un color, ¿no? Para que ustedes tengan ahí comprendido que esta es la celda que va a estar generando, se va a estar autogenerando de manera automática, de manera automática al momento de generar nuestros escenarios, ¿no? Ahora bien, ¿no? Voy a borrar aquí, ¿no? ¿Sí? Porque yo lo que quiero es que automáticamente este campo se vaya autogenerando, ¿no? A través de la creación de estos tres escenarios, ¿no? Pago a 2 días, pago a 4 días y pago a seis días, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos nuestro escenario? Es bien sencillo, ¿no? Ya que yo activé aquí en la opción anterior, ¿no? Me dijo aquí en donde dice datos, ¿sí? En donde dice datos, me voy en donde dice análisis de hipótesis y le doy en donde dice administrador de escenarios, ¿no? Si ven, yo previamente ya coloqué, voy a colocar la lupa, ¿no? Para que se alcance a visualizar bien ahí en sus dispositivos, ¿no? Yo previamente ya había creado tres escenarios, ¿no? Para este ejemplo. Ahorita los voy a borrar, ¿no? Para volver a ejecutarlos, ¿no? Voy a darle acceso a la siguiente persona. Sí. Bien. Me regreso aquí al Excel. Bien. Si ven, yo previamente ya creé tres posibles escenarios, ¿no? Como les comentaba, uno para 2 días trabajados, otro para 4 días y otro para 6 días trabajados, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ven, ¿no? Como yo anteriormente yo ya los había creado, si los ejecuto, ¿no? Aquí en donde dice mostrar, ¿no? A ver si alcanza a ver ahí en sus pantallas, le doy clic en mostrar, si ven automáticamente ya nos genera esa información, ¿no? Si le doy clic en donde dice 4 días trabajados, le doy en mostrar, automáticamente ya nos aparece la información igual a 2 días trabajados, mostrar, ya nos aparece esa información, ¿no? Pero pues aquí la intención es aprender a cómo crearlos, ¿no? Yo los voy a eliminar, ¿no? Porque la idea es crearlos, en este caso, pues de cero, ¿no? Lo voy a encerrar, voy a borrar, a ustedes lo van a tener de esa manera, ¿no? Entonces voy a crear mi escenario nuevamente en donde dice datos, ¿sí? En la opción que dice análisis de hipótesis y administrador de escenarios, ¿no? A ustedes les va a aparecer de la siguiente manera, dice no hay ningún escenario definido, elija agregar para agregar a escenario, ¿no? Voy a regresarme nuevamente aquí para aceptar a Fernando, ¿no? ¿Sí? Bien, continuamos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a agregar ese escenario dentro de esta sencilla explicación, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Entonces, cuando ya me aparece esta ventana, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a dar en donde dice agregar, ¿sí? Le doy en donde dice agregar. Bien, lo primero que tengo que hacer es darle nombre a ese escenario, ¿no? El primer escenario que se llame pago a 2 días trabajados, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí, ¿no? Pago, colocarle aquí, podemos usar mayúsculas, por ejemplo. Ahí voy a activar perdón, santo.
Voy a colocar aquí pago a 2 días de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a seleccionar esta opción, ¿no? Pago a 2 días de trabajo, ¿no? Esto sería la leyenda, ¿no? De dicho escenario que voy a crear, ¿no? Pago a 2 días de trabajo, ¿no? Automáticamente Excel, ¿no? Celdas cambiantes me va a indicar que esta es la celda que se va a estar autogenerando, ¿no? ¿Sí? La celda C5, si ustedes estuvieran en la celda, no sé, 6, 7, automáticamente Excel lo ubicaría, o ustedes se tienen que colocar previamente, ¿no? Sobre la celda que quieren que se autogenere, ¿no? ¿Sí? Voy a aquí a aceptar a la siguiente persona, ¿no? ¿Sí? A Juan José, le damos acceso, ¿sí? Continuamos, ¿no? Entonces, como les comentaba, ya le di el nombre al primer escenario, que sería al pago a 2 días trabajados, ¿sí? La celda que se va a autogenerar, que corresponde a los días trabajados, y aquí nos da información, ¿no? Creado por, pues, el escenario se está creando por tal usuario, ¿no? ¿Sí? Aquí en donde dice protección le damos aquí en evitar cambios, ¿no? Si yo quiero manejar seguridad dentro de mi archivo de Excel, pues voy a prevenir cambios que se puedan generar, ¿no? Y le doy en aceptar, ¿no? Entonces yo ya estoy creando mi primer leyenda del primer escenario, ¿no? Que es pago a 2 días trabajados. ¿Y qué valor va a recibir esa variable? Que sea el número 2, ¿no? Entonces yo le necesito colocar directamente aquí un 2, ¿no? ¿Sí? Este es el que se va a generar, ¿no? El 2 se va a colocar automáticamente dentro de esta celda, ¿no? Y no le doy en aceptar, sino le voy a dar agregar para que se agregue y me permita agregar el siguiente, que sería a los 4 días trabajados, ¿no? Entonces le doy aquí donde dice agregar nuevamente y ahora voy con el siguiente escenario. El siguiente escenario sería que a los 4 pago a 4 días trabajados, ¿sí? Le doy clic acá, bien. Y aquí en donde dice evitar cambios, le selecciono el checkbox, ¿no? Aquí donde dice celdas cambiantes, automáticamente, ¿no? Ya Excel me está seleccionando que se va a autogenerar desde aquí, ¿no? Y le doy en aceptar, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué valor va a introducirse en esta celda cambiante? Pues sería el número ¿qué? El número 4, ¿no? Que es el que quiero que aparezca aquí, ¿no? Y le doy el número 4, ¿no? ¿Sí? Y le doy en agregar, ¿no? ¿Por qué otra vez nuevamente en agregar? Porque me falta para los 6 días trabajados, ¿no? Y le doy en agregar y nuevamente voy a incluir otro nuevo escenario, ¿no? Que este sería pago para 6 días trabajados, ¿sí? Le doy aquí en esta parte celdas cambiantes, automáticamente Excel ya reconoce que es este, ¿no? Porque ya en un inicio seleccioné esto, ¿no? ¿Sí? Aquí me aparece de esta forma, evitar cambios, y le damos en aceptar, y en donde dice introduzca un valor para cada celda cambiante, pues voy a insertar que el número 6, ¿sí? Y le doy en aquí directamente, ya le voy a dar en aceptar, ¿no? Porque ya no le doy en agregar, porque dentro de los escenarios que yo voy a crear ya no tengo otro, ¿no? Por ejemplo, si fuese a 8 días, pues lo agrego aquí en agregar nuevamente, ¿no? Pero como nada más tengo 3 posibles escenarios, ¿no? Entonces, pues le doy nada más hasta acá, ¿no? El 6, ¿no? Entonces le doy en aceptarlo, y de esa manera ya tengo los 3 posibles escenarios, ¿no? Que me van a indicar el pago semanal de una persona, ¿no? Entonces ahí va el concepto directamente a qué se refiere el escenario, ¿no? Entonces si ven, ¿no? Pago a 2 días trabajados, le doy en donde dice mostrar, ¿sí? Si ven, ya nos aparece ahí la información. Pago semanal a 2 días trabajados sería de 2.400, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la operación aritmética que yo aquí incluí, ¿no? Me está generando el producto de 1.200 por 2, ¿no? O sea, ganas 1.200 y trabajas 2 días, por lo tanto te va a pagar 2.400 pesos, ¿no? Ahora, pago a 2 días trabajados, lo selecciono, le doy en donde dice mostrar y automáticamente, ¿no? Si ven, este escenario ya corresponde al pago de los 4 días trabajados, ¿no? Selecciono ahora pago a 6 días trabajados, le doy en mostrar, pues también automáticamente se autogenera lo que es la información, ¿no? Entonces si ven, ya tenemos 3 posibles escenarios para el sueldo de una persona. Tal vez ustedes dirán, ¿no? Y esto pues en sí pues, yo lo podría hacer únicamente con tecleándolo, ¿no? Pero bien, dentro del análisis de datos nosotros podemos tener muchísima información, ¿no? Y gracias a los escenarios, ¿no? Yo puedo estar manipulando la información, por ejemplo, de 1.000 celdas, 3.000 celdas, ¿no? Y generar totales de manera automática, ¿no? Entonces, en este caso los escenarios para eso nos sirven, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo pues, para que vaya quedando un poquito más claro, ¿no? Bien,
Ya que creé estos escenarios, pues si ven lo podemos mostrar, lo podemos cerrar, ¿no? Pero igual tenemos otras opciones más aquí, ¿no? Agregar, si yo quiero agregar otro nuevo escenario, ¿no? Para 8 días trabajados, lo voy a agregar, ¿no? Nada más para tener otro escenario, ¿no? Le voy a dar nuevamente a agregar, pago a 8 días trabajados, ¿no? ¿Sí? Para que vaya quedando claro ahí cómo agrego yo escenario, ¿no? Aquí ya sabemos que la celda es esta, ¿sí? Le doy en aceptar. ¿Qué valor va aquí? Aquí ya sería el 8, ¿no? Porque es el número que quiero que aparezca en esta celda, ¿no? Le colocaré el 8 y le doy en aceptar, ¿no? ¿Sí? Y si ven, ya tenemos otro posible escenario que sea a los 8 días trabajados, ¿no? Le doy en mostrar y pues tenemos nuestro resultado, ¿no? ¿Qué otra opción puedo tener? Eliminar, ¿no? Ok, no quiero este escenario, lo elimino, ¿no? Y si ven, ya se borró, ¿no? Lo puedo modificar, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de que sea directamente de 4 a 6 días, que sea, por ejemplo, a ocho días, ¿no? Aquí modifico la leyenda, pago a 8 días, le doy en aceptar, aquí en vez de 6 le cambio al 8 y le doy en aceptar. Y si ven, ya tenemos nuestro escenario modificado, ¿no? Nuevamente mostrar, pues sigue quedando lo mismo porque previamente ya lo tenía calculado, ¿no? Puedo combinar, ¿no? O sea, ir cambiando, ¿no? Algunas cuestiones, aquí no les recomiendo que hagan eso. Y tenemos otra opción, ¿no? Que nos genere un resumen, ¿no? Pero para generar el resumen, previamente voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a borrar aquí, ¿sí? De origen, nuestro cálculo debería aparecer de esa manera, ¿no? Voy a checar si todo está bien ahí dentro de la sesión, porque a veces se me va la conexión de internet, ¿no? Por si en dado caso. Sí, tenemos todo bien, ¿no? Bien, aquí como les comentaba, de inicio nuestra hoja de cálculo debe estar así, ¿no? ¿Cómo ejecuto los escenarios? Nuevamente, ¿no? Bien sencillo, ¿no? Me voy aquí en datos, ¿sí? Donde dice análisis e hipótesis y administrador de escenarios, ¿no? Desde aquí yo puedo modificar, ¿no? Entonces, si ven, ¿no? Tenemos nuestros tres posibles, en este caso, escenarios, ¿no? Ok, tenemos una opción que dice resumen, ¿no? Cuando yo le dé clic en resumen, ¿sí? Puedo crear un informe, ¿no? De esta información que yo quiero, en este caso, mostrar, ¿no? O sea, hacer a través de un reporte, ¿no? Haz de cuenta que podríamos crear, no sé, 3000 registros, ¿no? Y quiero que Excel me genere todo ese reporte de esos escenarios, 4 o 5 escenarios con 3000 registros, ¿no? Lo puedo hacer desde un resumen o a través de un informe de una tabla dinámica, ¿no? Que es algo que ya estuvimos manejando anteriormente, ¿no? Pero a mí me interesa nada más lo que es el resumen, ¿no? ¿Qué celda es la que me va a resumir toda la información? La tabla de resultados, ¿no? Porque es la información que automáticamente se estuvo generando dependiendo de los escenarios, ¿no? Entonces le doy en aceptar, ¿no? ¿Sí? Y me genera la siguiente, en este caso, información, ¿sí? Si ven aquí, no tenemos ya el resumen que me genera automáticamente Excel, ¿no? Resumen del escenario, ¿no? En donde tenemos celdas cambiantes, aquí sería, por ejemplo, días, colocarle aquí, ¿no? Días trabajados, ¿sí? Acá. Y aquí le coloco la palabra pago, ¿no? Bueno, lo voy a colocar por acá para que en vez de que tenga esto, sería pago, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ven, ¿no? Ya tenemos un resumen, ¿no? De todos los posibles escenarios, ¿no? Que sería pago a 2 días trabajados, pago a 4 días y pago a 8 días trabajados, ¿no? Si ven, aquí, perdón, aquí tenemos las posibles cantidades, ¿no? Que pueden surgir de acuerdo a los días, en este caso, trabajados, ¿no? Bien, dentro del resumen del escenario nos dice, notas, la columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se creó el informe, resumen del escenario, ¿no? Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris, ¿no? Que serían estas, ¿no? Que es la celda cambiante que se está generando automáticamente dentro de nuestro Excel, ¿no? Que viene siendo esto, ¿no? ¿Sí? Esta parte, ¿no? Esto, como les comentaba anteriormente, esto corresponde a la celda cambiante, ¿no? Que es lo que vemos dentro de nuestro resumen en este caso, de escenarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta dentro de lo que se le conoce. Bien, entonces tenemos el primer ejemplo de un escenario, ¿no? Con esta simple, en este caso, pues tablita, ¿no? Bien, nos pasamos al siguiente ejemplo, ¿no? El otro ejemplo que tenemos dentro de nuestra hoja, en este caso, pues de cálculo, ¿no? Sí. Voy a regresarla, perdón, aquí.
Por aquí tenía la fórmula. Ok, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Sí? Salarios mensuales, ¿no? Tenemos el siguiente texto aquí dentro de nuestra, ponerse como problema, ¿no? Nos dice, la empresa productora de insumos agrícolas va a aumentarles el salario a sus trabajadores, ¿no? Con motivo de un trabajo especial, pero la empresa, ¿no? Aún no tiene decidido qué tanto por ciento será que les aplique el aumento, ¿no? Está barajando tres posibilidades, ¿no? Esas tres posibilidades entran ya en un escenario, ¿no? Uno es un 10%, otro es un 20% y otro es un 30%, ¿no? Para saber cuánto lo supondría por cada trabajador, perdón, se crean escenarios, ¿no? Entonces, si nos vamos dentro del concepto de qué es un escenario, son las, podría decirse como las predicciones, ¿no? De cuánto ganaría en este caso, pues trabajador, ¿no? Entonces tenemos la siguiente tabla de salarios, ¿no? Ficticios, ¿no? ¿Sí? Que son correspondientemente a ingenieros empleados de una empresa, ¿no? Entonces, esto aplicaría directamente a un análisis de datos predictivo dentro de una hoja de cálculo en Excel, ¿no? Bien, tenemos los siguientes valores, ¿no? Voy a modificar un poquito aquí para que se alcance a visualizar un poco diferente, ¿no? Voy a pintar en verde. Bien, acá voy a colocarlo en otro color para que se mire un poco diferente. Bien, tenemos en la fila, tenemos ingeniero, empleado, ¿no? Tenemos Alfredo, María Elena, Jessica, Miguel, Eduardo, ¿no? Que son los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Y cada trabajador le corresponde un salario, ¿no? Alfredo gana 4.500, María Elena 6.200, Jessica 4.000 y así tenemos, ¿no? Entonces, correspondientemente a lo que es el sueldo, ellos van a obtener un respectivo, en este caso, pues salario, ¿no? Eso corresponde al aumento que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el 10, el 20, el 30, que es el posible aumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Si yo le coloco un 10% de aumento, pues esto ganaría cada uno de los empleados, ¿no? ¿Sí? De su respectivo sueldo, se le calcula el 10% y se le suma y que tendríamos aquí, ¿no? Si es del 20%, pues esto ganaría en este caso, cada empleado, ¿no? Si lo genero acá con el 30, ¿sí? Esto ganaría cada empleado, ¿no? Con su respectivo aumento del 30%. Entonces, bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, ¿no? Generar lo que es nuestro cálculo bueno, aguardar nuestros posibles escenarios, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Si ven, aquí tenemos ya una fórmula para calcular lo que es el sueldo final de cada empleado, ¿no? Que nos indica que es la suma del interés, ¿sí? O el porcentaje, ¿sí? Por el sueldo, ¿no? Que sería de la siguiente forma, ¿cómo se generaría, ¿no? Por aquí lo voy a colocar, ¿no? El algoritmo, ¿no? Que sería, en este caso, perdón, acá voy a colocar aquí el algoritmo, ¿sí? Que sería la suma de salario más el, el porcentaje, ¿sí? Por ese mismo porcentaje, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Por el sueldo, ¿no? ¿Sí? Por el salario, ¿no? Por el salario, ¿no? Esa sería la fórmula para obtener el aumento junto con su salario, ¿no? Correspondientemente al porcentaje que se le esté dando a la persona, ¿no? A ver si tenemos aquí conexión, todo bien. Entonces voy a borrar acá, todos estos campos los voy a borrar, ¿sí? Delete, bien. Recuerden que esta celda es la que se va a generar automáticamente a través de los escenarios, ¿no? Entonces, ¿cómo genero yo el sueldo de una persona con respecto a un aumento, ¿no? Es sencillo, ¿no? Aquí tenemos el algoritmo en la parte de abajo, ¿no? Que sería la suma del salario, selecciono el salario, ¿sí? Más el interés, bueno, perdón, el porcentaje, ¿sí? Que multiplica al salario, ¿no? ¿Sí? De esa manera yo obtengo el salario final de la persona, ¿no?
Si ven, tenemos por defecto 4500, ¿no? Porque no le estoy ingresando ningún aumento, ¿no? Pero si coloco el 10, ya se genera, ¿no? ¿Sí? De entrada tenemos que aplicar primero lo que es la operación aritmética para poder generar ese respectivo, en este caso, aumento, ¿no? Nuevamente, ¿no? Es la suma del salario, o sea, el salario más el porcentaje por el salario. De esa manera genero en este caso, su aumento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes cuando lo realicen, de esa forma les debe quedar, ¿no? Ahora bien, ¿no? Para poder nosotros, en este caso, poder utilizar esta celda, ¿no? Si yo agarro, ¿no? Puedo copiar esta información, ¿no? Aquí para ya no volver a reescribirla, ¿no? Pero nos genera el signo de gatos que corresponde que la celda se está, si ven aquí, ¿no? Se está recorriendo, ¿no? Yo quiero que se quede fija esta celda, ¿no? Para poder aplicar siempre hacia el interés, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahorita, no? Voy a hacer lo siguiente. Cuando ustedes estén generando esta operación, aquí en donde tienen la celda en color rojo, lo van a fijar, ¿no? Para que se quede fija, ¿no? Esta celda, ¿no? Y no se mueva al momento de copiar la fórmula, ¿no? ¿Cómo se fija una celda dentro de Excel? Es sencillo, ¿no? Presionan F4 del teclado, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera se pone un signo de pesos antes de la columna y un signo de pesos antes de la fila, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? La fila, en este caso la columna B de la fila 7, la estoy en este caso fijando, ¿no? Entonces si ven, yo agarro y arrastro hacia la derecha, ya no, me borra los errores, ¿no? Y ya tenemos de manera correcta nuestra fórmula, ¿no? Ahora bien, ¿no? Ya que tengo esto ya realizado de manera correcta, voy a crear los tres posibles escenarios. ¿Cuáles son esos tres posibles escenarios? Cuando sea un 10%, un 20% y un 30% en este caso, pues de ganancia, ¿no? ¿Sí? Perdón, de aumento, ¿no? Entonces voy a crear ese escenarios, pero esos tres escenarios, ¿cómo los voy a crear? Directamente en la celda quiero que sea la cambiante, ¿no? ¿Cuál es la celda que va a generar ese cambio? La que dice porcentaje de aumento, ¿no? Que sería esta, ¿no? Entonces voy pues a realizarlo de la siguiente, en este caso, pues de la siguiente manera, ¿no? Nuevamente, ¿no? Me coloco en la celda, me voy en la opción que dice datos, ¿sí? Ya les expliqué anteriormente cómo activar la opción de análisis de hipótesis. Entonces, ya que tenemos datos, me voy en donde dice análisis de hipótesis, ¿no? Sí, le doy clic ahí. Y voy a seleccionar la que dice administrador de escenarios, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿no? Yo ya tengo por defecto, ¿no? Porque ya anteriormente lo había creado, ¿no? Ya tengo creado tres escenarios, ¿no? Un bono del 10%, un bono del 20% y un bono del 30%, ¿no? Entonces si yo le doy en mostrar, ¿no? Si ven ustedes, ya nos aparece, ¿no? El 30, le doy al 20, al 10, por ejemplo, ¿no? Y le doy en mostrar. Automáticamente, ¿no? Ya nos está generando ese escenario para todas las personas, ¿no? Entonces aquí es en donde entra el análisis de datos en su máxima potencia, ¿no? Aquí nada más yo tengo, por ejemplo, una nómina de ¿qué? De 5 personas, ¿no? Yo podría tener una nómina de 100 personas, ¿no? Ok, desde una celda y creando varios escenarios, automáticamente la información se va a automatizar, ¿no? Entonces, ese es su poderío, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Entonces voy a crear esos tres posibles escenarios, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Los voy a eliminar para que no aparezcan, ¿no? Porque quiero hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, cuando usted le den en donde dice datos, en análisis de hipótesis y administrador de escenarios, les va a aparecer la siguiente, en este caso, pues ventana, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tres posibles escenarios que voy a crear? 10%, 20% y 30%, ¿no? Entonces voy a empezar con el primero, ¿no? Le doy donde dice agregar, ¿sí? Nombre del escenario, le voy a colocar bono, acá, que sería la leyenda nada más, ¿no? Bono al 10%, ¿no? ¿Sí? Celdas cambiantes, como yo seleccioné que quiero que sea esta la celda cambiante, esta es la que voy a estar utilizando, ¿no? No puedo seleccionar otra, ¿no? Porque si no me va a provocar un error, ¿no? Tiene que ser la celda perdón, la que se va a autogenerar automáticamente por cada escenario que vaya yo eligiendo, ¿no? Entonces le voy a dar aquí, ya automáticamente como me coloqué aquí, ya está seleccionada, ¿no? Aquí en donde dice comentario, lo dejamos así, protección, evitar cambios, ¿no? Y le damos en aceptar, ¿no? ¿Sí? Bono del 10%, ¿no? Ahora, introduzco un valor por cada elemento o celda cambiante, ¿no? En este caso quiero que sea el 10%, ¿no? Aquí voy a borrar esto, ¿sí? Y voy a colocar el 10%, ¿no? ¿Sí? Y le doy en agregar, ¿no? ¿Sale? Ya agregué el primero que es para el 10%, ahora me voy con un 20%, ¿no? Le voy a dar aquí, ahora que sea bono al 20%, ¿no? ¿Sí?
Ya está la celda cambiante seleccionada, le doy en aceptar. Aquí va a ser al 20% y le doy en aceptar, ¿sí? Ahora me paso al siguiente, que sería ¿qué? Al 30%, ¿no? Entonces coloco acá, voy a agregar nuevamente, ¿no? Aquí donde dice nombre del escenario, bono al 30%, ¿no? Celda cambiante, ya está seleccionado automáticamente. Aquí lo dejo igual, le doy en aceptar y le doy aquí en donde dice el 0.1, le doy al 30%, ¿no? Y le doy en aceptar, ¿no? Porque ya no tengo otro escenario después de estos tres, ¿no? Entonces le doy en aceptar, ¿sí? Y empiezo a probar mis posibles escenarios. Aquí ya me aparece 10% porque yo no lo borré anteriormente, ¿no? Pero si le coloco acá en dice bono al 30%, pues si ven, ¿no? Ya tenemos esa información que ajusta automáticamente la información de nuestro salario, ¿no? Le doy en donde dice bono al 30, en este caso por ciento, ¿no? Si ven, tenemos ya automáticamente todo automatizado, ¿no? Voy a bajar aquí, ¿no? Le doy bono al 10%, ¿sí? Si ven en la parte de abajo, ¿no? Todo se cambia automáticamente, lo voy a mostrar y ahí está la información, ¿sí? Voy a cerrar, ya tengo los escenarios creados, voy a borrar, ¿no? Acá de este lado y voy a generar el resumen, ¿no? Si ven, cuando yo borro lo que es la información en interés de aumento, automáticamente regresa a su estado actual cada celda sin el aplicar dicho, en este caso, bono o aumento de sueldo por el trabajo especial, ¿no? Pero si yo quiero ver esa información, lo puedo hacer a través de un resumen, ¿no? Me voy en donde dice nuevamente en datos, ¿sí? Voy a activar nuevamente la opción que hice análisis de hipótesis, administrador de escenarios y le doy en resumen, ¿no? Automáticamente Excel, ¿no? Me va a reconocer cuáles son las celdas de resultado. Por lógica, la celda de resultados es la información que se ve aquí como un sesgado con una animación, ¿no? Que es el total, ¿no? Es el total que está calculando con respecto a esta celda cambiante, ¿no? Entonces, ya que hice eso, yo no ni siquiera seleccioné, ¿no? Automáticamente Excel ya me generó esta selección, ¿no? Es lo que ustedes ven aquí pintadito como un recorrido, ¿no? Y le doy en aceptar, ¿no? ¿Sí? Y si ven, ya tenemos nuestro resumen, ¿no? ¿Sí? Aquí únicamente pues sería, aquí celdas cambiantes sería pues, el porcentaje, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos pues los posibles, en este caso, pues el nombre de las personas, ¿no? Aquí tendremos que colocar el nombre de las personas, ¿no? Aquí nada más que sí, Excel aquí creo que tiene un bug, ¿no? Aquí nos deberíamos traer el nombre de la persona, ¿no? Igual voy a checar ahí cómo que nos genere la información, ¿no? Igual voy a tratar de copiarlo, a ver si puedo copiar. Voy a copiar esta información y transponer, ¿no? A ver si se puede. Voy a copiar aquí, me regreso aquí al resumen del escenario, ¿sí? Y los voy a tratar de transponer, ¿no? A ver si me deja. Y aquí pego especial. No. Nos copia toda la información ahí. Bueno, a ver. Pego especial. Perdón, no se alcance a visualizar bien. Ok, transponer, ¿no? Voy a darle aquí. Si ven, ¿no? En transponer ya nos permite colocar lo que es la información de los nombres, ¿no? Entonces, si ven, ¿no? Alfredo, valores actuales, ¿no? Eso suele ser como sueldo. Creo que aquí nos está cambiando, ¿no? Pero aquí son los posibles sueldos que puede tener con respecto a cada bono. Aquí no dice valores actuales porque no le borré el que ya está predefinido, ¿no? Pero estos son los bonos que puede tener con respecto al 10%, al 20% y al 30%. Esos pueden ser los posibles escenarios con respecto al sueldo que puede en este caso tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el tema de escenarios, ¿no? Al momento de estar trabajando con el análisis de datos, ¿no? Entonces, ¿para qué me servirían realmente un escenario dentro de un análisis de datos? ¿Sí? Para predecir prácticamente, ¿no? Predecir algo y la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplo que fue un poco más real, se podría decir, ¿no? El dueño o el propietario de la empresa
tendría más o menos una decisión, ¿no? De cuáles serían el aumento más considerable, ¿no? De acuerdo a ciertas personas. Aquí podemos modificar más cosas, ¿no? Para que se haga mucho más automatizado, ¿no? Pero pues aquí la intención, ¿no? Es de conocer posibles escenarios, ¿no? ¿Sí? Posibles predicciones que puedan suceder dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ustedes ahí en la... voy a cortar esto.